Era una tarde gris cuando algunos conductores comenzaron a notar algo inusual en una carretera solitaria de Argentina. A un lado del camino, entre la hierba alta y el polvo, un perro marrón de tamaño mediano permanecía inmóvil. Su cuerpo delgado y sucio reflejaba el paso del tiempo, y su mirada, llena de tristeza, parecía perdida en la distancia. Nadie sabía de dónde había salido. No llevaba collar ni parecía tener dueño. No ladraba ni intentaba acercarse a los autos que pasaban, simplemente observaba el horizonte con una paciencia inquietante. Algunos pensaron que tal vez se había perdido, otros creyeron que era un perro callejero más, pero lo extraño era que no se movía de ese lugar. Pasaban los minutos, las horas, y el perro seguía allí. De vez en cuando, se levantaba, olfateaba el aire y daba unos pasos hacia la carretera, como si esperara ver a alguien conocido. Pero al no encontrar lo que buscaba, volvía a sentarse en el mismo punto, dejando escapar un suspiro profundo. Los primeros días, algunos vecinos que pasaban con frecuencia comenzaron a notar su presencia constante. Un hombre en una camioneta roja lo vio 3 días seguidos en el mismo sitio y pensó, ese perro está esperando a alguien. Una mujer que vivía en las cercanías intentó acercarse con un poco de pan, pero el animal solo la miró con desconfianza y no se movió. El sol se ocultó en el horizonte, dejando paso a una noche fría. A lo lejos, se escuchaba el rugido de los motores y el viento que sacudía las hojas secas. Pero el perro no se iba. Se acurrucó sobre la tierra dura, cerró los ojos por unos momentos y siguió esperando. Sin que nadie lo supiera, aquella espera recién comenzaba. Los días pasaron, y el perro seguía allí, inmóvil en el mismo punto de la carretera. Ni la lluvia ni el calor sofocante lograban hacer que se alejara. De vez en cuando, caminaba unos metros, olfateaba el aire como si buscara un rastro perdido, pero siempre regresaba al mismo lugar. Sus ojos, apagados y melancólicos, observaban la carretera con una mezcla de esperanza y resignación. Los vecinos comenzaron a preocuparse. Algunos le dejaban comida y agua, pero el perro apenas comía. A veces mordisqueaba un poco de pan o bebía unos sorbos de agua, pero su interés por la comida parecía menor que su deseo de quedarse allí, esperando. Ese perro está esperando a alguien, comentó un anciano del pueblo mientras observaba al animal desde su bicicleta. ¿Pero a quién?, preguntó una mujer que pasaba todos los días en su auto y que también había notado la presencia del perro. Nadie tenía la respuesta. Lo único cierto era que, cada vez que un auto desaceleraba o alguien pasaba caminando cerca de él, el perro se incorporaba rápidamente, levantaba las orejas y movía la cola con ansiedad. Por un breve momento, sus ojos se iluminaban, como si esperara que, al fin, la persona que tanto anhelaba ver hubiera regresado. Pero luego, cuando se daba cuenta de que no era quien esperaba, su expresión cambiaba. Bajaba la cabeza, daba media vuelta y volvía a acostarse en el mismo sitio, con el peso de la desilusión reflejado en su postura. Así transcurrieron semanas. Con el tiempo, la gente comenzó a llamarlo Toby. Un nombre simple, pero que le daba identidad a aquel perro solitario. Los días de lluvia eran los más duros. Bajo el agua fría, con el pelaje empapado y el cuerpo temblando, Toby seguía sin moverse de su lugar. Se refugiaba bajo un árbol cercano, pero nunca se alejaba demasiado. Un día, un joven del pueblo intentó llevárselo a su casa, pero Toby se resistió. Se negó a seguirlo, se echó al suelo y, cuando el joven insistió, el perro simplemente se levantó y regresó a su sitio. Era como si un lazo invisible lo atara a aquel lugar. Un lazo hecho de recuerdos, de amor, de lealtad inquebrantable. Y así, con cada amanecer y cada atardecer, la historia de Toby seguía escribiéndose, una historia de espera, soledad y un amor que se negaba a desaparecer. El perro se convirtió en parte del paisaje de la carretera. Ya no era solo un animal abandonado, sino una presencia constante que los vecinos comenzaron a reconocer y a mencionar en sus conversaciones. Algunos se preguntaban cuánto tiempo más seguiría allí. Otros intentaban ayudarlo, pero Toby, como todos lo llamaban ahora, parecía tener un único propósito: esperar. Una tarde, una mujer que pasaba con frecuencia por la zona decidió detenerse y observarlo de cerca.
Llevaba un poco de pan y un trozo de carne envuelto en una servilleta. Se acercó con cautela, sin hacer movimientos bruscos. «Hola, pequeño», susurró con voz suave, extendiéndole la comida. Toby levantó la cabeza y la miró. Sus ojos marrones, profundos y tristes, la estudiaron por unos segundos. Luego, con un movimiento lento, olfateó el aire, pero no dio un solo paso hacia ella. No gruñó ni mostró señales de agresión, solo desconfianza. La mujer dejó la comida en el suelo, dio unos pasos atrás y esperó. Después de un rato, cuando sintió que ya no estaba en peligro, Toby se acercó con cautela y mordisqueó la carne. Pero en cuanto terminó de comer, volvió a sentarse en su lugar de siempre, mirando la carretera. «¿Por qué sigues aquí?», preguntó la mujer en voz baja, aunque sabía que no recibiría respuesta. Esa misma noche, la historia de Toby llegó a un pequeño grupo de vecinos que se reunían en la tienda del pueblo. «Ese perro no es callejero», afirmó un hombre de cabello canoso. «Se nota que tuvo dueño». «Sí, pero ¿quién lo abandonaría en un sitio así?», preguntó otro, con tono de indignación. «Tal vez se perdió, o algo peor», murmuró una mujer mayor, bajando la voz. El misterio comenzó a crecer. ¿Por qué un perro que claramente había sido parte de una familia se quedaba en el mismo punto, sin moverse? ¿A quién estaba esperando? ¿Por qué no aceptaba un nuevo hogar? Un día, un hombre que pasaba por la carretera recordó algo inquietante. «Hace unos años, creo que en este mismo lugar hubo un accidente». Su voz dejó un silencio en el grupo. La gente comenzó a preguntarse si aquello tenía alguna relación con el perro. ¿Era posible que Toby estuviera esperando a alguien que nunca regresaría? El rumor del accidente comenzó a extenderse entre los vecinos. Algunos recordaban vagamente lo que había sucedido, otros no estaban seguros de los detalles, pero la historia de Toby parecía estar conectada con aquel suceso trágico. Una tarde, don Ricardo, un hombre mayor que había vivido toda su vida en el pueblo, se acercó al pequeño grupo de curiosos que hablaban del perro. «Yo recuerdo ese accidente», dijo con voz grave, atrayendo la atención de todos. «Fue hace 3 años, justo aquí». El silencio se hizo entre ellos. Nadie se atrevía a interrumpirlo. «Era una familia», continuó el anciano. «Viajaban en un auto por esta carretera. Un matrimonio joven y su hija pequeña. Llevaban un perro con ellos». El aire pareció volverse más pesado. Los vecinos escuchaban atentos, sintiendo que estaban a punto de descubrir algo importante. El auto se salió del camino en aquella curva, señaló con el dedo hacia un punto no muy lejano. Chocaron contra un árbol. Algunas personas se llevaron la mano a la boca. El hombre y la mujer murieron en el acto. La niña sobrevivió, pero quedó gravemente herida. ¿Y el perro?, preguntó alguien con un hilo de voz. No lo sé con certeza. Algunos dicen que escapó del auto en el momento del impacto, otros creen que fue rescatado por alguien y luego se perdió. La historia dejó a todos en silencio. Ahora tenía sentido. Toby no estaba ahí por casualidad. Había pertenecido a esa familia y, de alguna manera, su instinto lo había llevado de regreso a ese lugar. El misterio estaba resuelto, pero la tristeza que lo acompañaba era aún más grande. Toby había estado esperando a sus dueños durante 3 años, sin saber que nunca regresarían. Esa noche, en el pueblo, muchas personas no pudieron dormir. La imagen del perro fiel, sentado junto a la carretera, con la mirada fija en el horizonte, les rompía el corazón. ¿Cómo decirle que su espera era en vano? ¿Cómo hacerle entender que aquellos a quienes amaba nunca volverían? Después de conocer la trágica historia del accidente, los vecinos comenzaron a ver a Toby con otros ojos. Ya no era solo un perro abandonado, era un alma en pena, un símbolo de amor y lealtad inquebrantable. Todos querían ayudarlo, pero ¿cómo convencer a un perro de que dejara de esperar? Una mañana, doña Marta, una mujer de corazón bondadoso que siempre había tenido perros, decidió intentarlo. Llegó hasta donde estaba Toby con una manta y un plato de comida caliente. Se agachó lentamente y le habló con dulzura. «Ven, pequeño. No puedes seguir aquí para siempre.
Toby levantó la cabeza y la miró. Sus orejas se movieron ligeramente al escuchar la voz amable, pero su mirada seguía triste, como si no entendiera lo que le decía, no, peor aún, como si entendiera demasiado bien y se negara a aceptarlo. Doña Marta dejó la comida cerca de él y esperó pacientemente. Pero Toby solo olfateó el aire y desvió la mirada hacia la carretera. Sus ojos se iluminaron un instante cuando un coche pasó a lo lejos, pero en cuanto vio que no era el que esperaba, volvió a agachar la cabeza. «Pobre criatura», susurró la mujer, conmovida hasta las lágrimas. Otros vecinos también intentaron llevarlo a casa. Un joven llamado Sebastián le compró una correa nueva y trató de sacarlo de allí, pero Toby no se movió. Se quedó sentado, resistiéndose con una fuerza que solo el amor podía darle. «No quiere irse», dijo Sebastián con frustración. «Es como si estuviera atado a este lugar». Algunos pensaron que con el tiempo se rendiría. Que tarde o temprano entendería que su familia no volvería y buscaría un nuevo hogar. Pero los días pasaban, y Toby seguía allí, soportando el frío, el hambre y la lluvia, aferrándose a una esperanza que todos sabían que era imposible. La historia del perro fiel comenzó a esparcirse más allá del pueblo. Algunas personas que pasaban por la carretera se detenían a dejarle comida o simplemente a mirarlo con tristeza. Incluso alguien le tomó una foto y la subió a las redes sociales, acompañada de la historia del accidente. Y así, sin que nadie lo imaginara, Toby comenzó a hacerse famoso. Pero mientras el mundo se enteraba de su historia, él seguía haciendo lo único que había hecho durante 3 largos años: esperar. La historia de Toby comenzó a llegar a más personas gracias a las redes sociales. Las fotos y relatos sobre su lealtad inquebrantable conmovieron a cientos de personas, y pronto algunos periodistas locales se interesaron en él. Una mañana, un auto diferente se detuvo cerca del lugar donde Toby siempre esperaba. No era un coche cualquiera, sino uno que llevaba a alguien especial, una joven de unos 15 años, con el rostro cubierto de emoción y nerviosismo. Bajó del vehículo con cuidado y se quedó mirando al perro, como si no pudiera creer lo que veía. Toby también la observó. Al principio, con la misma desconfianza de siempre. Pero luego algo cambió en su mirada. La chica, con los ojos llenos de lágrimas, susurró con voz temblorosa: «Toby». El perro parpadeó y ladeó la cabeza. Su cuerpo entero pareció tensarse por un instante. Algo en su instinto le decía que aquella voz no le era ajena. La joven dio un paso adelante. «Toby, soy yo». El perro se levantó lentamente, sin apartar la vista de ella. Sus orejas se alzaron levemente, como si tratara de recordar. La chica extendió una mano temblorosa. «¿Me recuerdas?». Su voz se quebró. «Soy Emma». «Emma». El nombre despertó algo en la mente de Toby. De repente, su nariz se movió con rapidez, olfateando el aire, y sus patas dieron un paso hacia adelante, luego otro, y otro más, hasta que finalmente corrió hacia ella. Emma cayó de rodillas en el suelo justo cuando Toby la alcanzó. El perro la rodeó con su cuerpo, la olfateó con desesperación y, finalmente, comenzó a lamerle el rostro, dejando escapar pequeños gemidos que sonaban a llanto. Emma lo abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su pelaje sucio y descuidado, mientras sus propias lágrimas caían sin control. «Toby», susurró, sollozando. «Pensé que nunca volvería a verte». El perro no dejó de moverse a su alrededor, gimiendo y moviendo la cola con una emoción que nunca antes había mostrado. Después de 3 largos años, al fin había encontrado lo que tanto había esperado. Los vecinos, que observaban la escena con lágrimas en los ojos, entendieron en ese momento que Toby nunca había perdido la esperanza. Y que, contra todo pronóstico, su amor y lealtad habían sido recompensados. El reencuentro entre Toby y Emma conmovió a todos los presentes. La joven no podía dejar de abrazar al perro, y él no podía dejar de moverse a su alrededor, como si temiera que, si se detenía, ella desaparecería de nuevo. Sus ojos, antes llenos de tristeza y resignación, ahora brillaban con la chispa de la alegría y el reconocimiento. Los vecinos observaban en silencio, emocionados hasta las lágrimas. Durante 3 años, Toby había permanecido en la carretera, esperando lo imposible.
Pero ahora, en un giro del destino que nadie esperaba, su espera había valido la pena. Emma, con la voz entrecortada, se dirigió a los vecinos que la miraban con ternura. ¿Cómo? ¿Cómo lo encontraron? Doña Marta, aún con los ojos húmedos, se acercó y le tomó la mano con dulzura. No lo encontramos, querida. Él nunca se fue. Siempre estuvo aquí, esperando. Emma se tapó la boca con la mano, intentando contener el llanto. Miró a Toby y le acarició la cabeza con amor. ¿Desde el accidente?, preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Don Ricardo, el anciano que había contado la historia del accidente días antes, asintió con tristeza. Sí, hija. Desde el día en que ocurrió todo, él ha estado aquí. Lluvia, sol, viento, nada lo movió de este lugar. Emma cerró los ojos un momento, tratando de asimilarlo todo. Las imágenes de aquel día fatídico volvieron a su mente como un torbellino. El viaje con sus padres, la risa en el auto, la voz de su madre diciéndole que pronto llegarían a su destino, y luego, el impacto, los gritos, el dolor. Había despertado días después en un hospital, sola y confundida. Sus abuelos le habían dicho que sus padres no habían sobrevivido. Que ella había tenido suerte de salir con vida. Pero nunca le hablaron de Toby. Había pensado que él también había muerto en el accidente. Y sin embargo, ahí estaba. Había estado esperando. Durante 3 años, sin rendirse. Emma sintió un nudo en la garganta y abrazó a Toby con más fuerza. Perdóname, amigo. Perdóname por haber tardado tanto. Toby gimió suavemente y lamió su rostro, como si intentara decirle que no importaba, que todo estaba bien ahora. Los vecinos comenzaron a aplaudir suavemente, conmovidos por la escena. Nadie podía creer lo que estaba ocurriendo. Pero aún quedaba una pregunta en el aire: ¿qué pasaría ahora con Toby? Emma lo sabía. No iba a dejarlo ahí. No después de todo lo que había pasado. Lo abrazó una vez más y, con la voz temblorosa pero llena de determinación, susurró: Vamos a casa. Toby miró a Emma con esos ojos llenos de amor y lealtad inquebrantable. Sus patas temblaban de emoción, su cola no dejaba de moverse y su respiración era agitada, como si aún no pudiera creer que después de 3 largos años, finalmente estaba viendo a su dueña otra vez. Emma secó sus lágrimas con la manga de su suéter y se puso de pie lentamente, sin dejar de acariciar a Toby. Sus manos temblaban, pero esta vez no era por tristeza, sino por la alegría de saber que no estaba sola. Vamos a casa, Toby, susurró con una sonrisa temblorosa. Pero el perro, en lugar de seguirla de inmediato, se detuvo. Miró la carretera con incertidumbre, como si todavía dudara en abandonar el lugar donde había esperado durante tanto tiempo. Los vecinos, que habían sido testigos de su lealtad y sufrimiento, contuvieron la respiración. ¿Y si Toby no quería irse? ¿Y si su corazón aún estaba atrapado en el pasado? Emma se agachó de nuevo y tomó su rostro con ambas manos. No tienes que esperar más, le dijo con dulzura. Ya no estoy lejos. Estoy aquí. Toby la miró con intensidad, como si finalmente comprendiera esas palabras. Sus orejas se alzaron, su cuerpo se relajó y, después de un instante de duda, dio un paso hacia ella. Luego otro. Y otro más. Los vecinos dejaron escapar un suspiro de alivio cuando el perro, por primera vez en 3 años, comenzó a alejarse de la carretera. Eso es, chico, exclamó Sebastián, el joven que había intentado adoptarlo antes. Doña Marta se secó las lágrimas con su delantal y sonrió con ternura. Emma abrió la puerta del coche y le hizo una señal. Vamos, Toby. El perro se detuvo un segundo más, miró por última vez el lugar donde había esperado tanto tiempo y, finalmente, con un suspiro profundo, saltó dentro del auto. Los vecinos rompieron en aplausos. No podían creerlo. Toby, el perro que nunca se rindió, al fin estaba listo para seguir adelante. Emma abrazó a los que habían cuidado de él, agradecida por todo lo que habían hecho. Prometo traerlo de visita, dijo con una sonrisa. Este lugar siempre será especial para él. Mientras el auto se alejaba,
Toby apoyó la cabeza en la ventana, mirando cómo la carretera quedaba atrás. Pero esta vez, no había tristeza en sus ojos. Solo paz. Por fin, después de tanto tiempo, estaba volviendo a casa. El sol se estaba ocultando cuando Emma y Toby llegaron a la casa que había sido el hogar de la joven durante muchos años. El aire fresco de la tarde se colaba por la ventana y un tranquilo silencio rodeaba todo a su alrededor. Aunque la casa no era muy grande, estaba llena de recuerdos de su niñez, de momentos felices, pero también de las huellas del tiempo que habían marcado su ausencia. Las paredes, aunque desgastadas, aún conservaban el eco de las risas, y el jardín, aunque algo descuidado, recordaba los días en que su madre regaba las flores mientras Toby jugaba con ella. Emma dejó el coche estacionado frente a la casa y, antes de salir, miró a Toby, que parecía tan tranquilo como ella, pero con un brillo especial en los ojos. Parecía entender que este regreso significaba mucho más que simplemente entrar en un lugar familiar. El perro, que había sido su compañero fiel durante tantos años, ahora también encontraba su propio hogar. Emma abrió la puerta de la casa con la llave que había guardado todo este tiempo en su bolsillo. Al girar la llave, un sonido seco resonó en la cerradura, como si la casa misma estuviera despertando después de un largo sueño. Al entrar, el aire estaba cargado de polvo, pero lo que Emma percibió fue algo más profundo, una sensación de abandono, pero también de esperanza. Toby entró detrás de ella, con pasos cautelosos. Parecía estar tomando su tiempo, olfateando cada rincón, como si reconociera cada una de las habitaciones. Después de todo, había vivido allí durante años, aunque nunca con Emma, siempre en su corazón. Emma caminó hacia el salón, donde aún quedaban algunas fotos de la familia en las estanterías, ya un poco descoloridas por el paso del tiempo. Ella se agachó frente a una de ellas, una foto de su madre con ella y Toby en el jardín, cuando Emma era solo una niña. El recuerdo de esos tiempos felices la golpeó de manera abrumadora. El perro se acercó y puso su hocico sobre su pierna, mirando a su dueña con un brillo de comprensión. Emma lo acarició suavemente y susurró: «Lo sé, Toby. Todo esto pasó muy rápido, pero ya estamos aquí». El perro movió la cola, como si entendiera cada palabra. Emma se levantó y miró la casa con una sensación extraña, de alguna manera, todo parecía más vacío, pero a la vez, con la presencia de Toby, todo cobraba vida. Decidió abrir las ventanas para dejar entrar el aire fresco de la tarde, y el sol poniente iluminó los rincones de la casa, disipando las sombras del pasado. La joven dejó su bolso sobre la mesa y se acercó a la cocina. El sonido de sus pasos resonó en el suelo de madera, algo que hacía tiempo no escuchaba. Al ver la vieja mesa en el centro, recordó las cenas familiares, las charlas con su madre, las risas de cuando era pequeña. Y ahora, con Toby a su lado, sentía que una parte de ella se estaba recuperando, aunque el dolor de la ausencia de sus padres seguía presente. «Toby, todo está cambiando, y lo mejor es que ya no estamos solos», le dijo, mirándolo con una sonrisa tímida. El perro movió la cola nuevamente, acercándose a ella. Emma miró alrededor una última vez. La casa, aunque envejecida y un poco olvidada, seguía siendo su refugio. Y ahora, con Toby, se sentía más completa que nunca. A pesar del dolor, había una paz que la envolvía, porque entendió que las cicatrices no desaparecen de inmediato, pero el amor y la compañía verdadera pueden sanarlas poco a poco. Con una respiración profunda, Emma se dirigió hacia la habitación principal y abrió el armario, donde sus viejas ropas aún colgaban. Decidió que esa noche no pasaría sola. Se preparó una pequeña cama para Toby cerca de la suya, y cuando se acomodó bajo las mantas, el perro se acurrucó junto a ella, como siempre había hecho. «Esto es lo que siempre quise, Toby. Volver a casa, volver a estar juntos», susurró antes de quedarse dormida, mientras el perro reposaba junto a su cama, vigilando la casa como si fuera su misión protegerla ahora. Esa noche, después de tantos años de dolor, de espera y de incertidumbre, Emma y Toby, finalmente, encontraron la paz. Una paz que habían estado buscando durante tanto tiempo, juntos. La mañana siguiente llegó con una luz cálida que entraba por la ventana, iluminando el rincón donde Emma y Toby habían dormido.
El perro despertó primero, como siempre, sus ojos brillaban con una calma profunda, la misma que reflejaba el ambiente en la casa. Emma se estiró, aún con la sensación de que algo había cambiado, algo que iba más allá de la simple presencia de su fiel compañero. Toby, como si supiera que este era un nuevo comienzo, saltó de la cama y caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera, al jardín que ya comenzaba a recuperar algo de vida con las primeras flores de primavera. Emma lo observó con una sonrisa, aún algo atónita por lo que había sucedido en los últimos días, pero al mismo tiempo, agradecida de estar de vuelta en su hogar. Con el desayuno listo, Emma se sentó a la mesa, y Toby, siempre atento, se acomodó a su lado, esperando que ella le sirviera algo. Aunque sabía que no debía darle demasiada comida humana, no podía evitar consentirlo un poco. Mientras tanto, su mente divagaba sobre todo lo que habían vivido. Los 3 largos años de incertidumbre, la angustia de no saber si Toby seguiría esperándola, y cómo, en medio de todo eso, nunca perdió la esperanza de que algún día, ella volvería. De repente, una idea se cruzó en su mente, como un susurro que se hacía más fuerte. Emma quería honrar la memoria de su madre y todos esos momentos felices que había vivido en esta casa, momentos que había perdido en medio del dolor. Pensó en cómo podrían darle una nueva vida a ese espacio, cómo convertirlo en un hogar nuevamente, no solo para ella y Toby, sino también para quienes pudieran necesitar un refugio. Decidió comenzar con pequeñas cosas. Salió al jardín con Toby, que corrió por el césped como un cachorro, feliz de estar libre de la espera interminable. Emma comenzó a limpiar las macetas que había dejado de cuidar durante tanto tiempo, arrancando las malas hierbas que se habían apoderado de ellas. Era un trabajo sencillo, pero cada pequeño cambio que realizaba la conectaba más con el lugar, con su pasado y con lo que estaba construyendo para el futuro. Mientras trabajaba en el jardín, Emma recordó a su madre. En su mente, las imágenes de su rostro, su risa y las tardes soleadas en las que su madre le enseñaba a cuidar las plantas, llegaron como un torrente de emociones. Aunque la tristeza aún era profunda, también había una sensación de gratitud, como si, de alguna manera, su madre estuviera con ella en ese momento, dándole fuerza. A lo lejos, un sonido llamó su atención. Era un coche acercándose. Emma se levantó rápidamente, su corazón se aceleró. ¿Sería posible que alguien viniera a visitarla? En su tiempo de ausencia, las relaciones con los vecinos habían cambiado, y no sabía si alguien la recordaría con cariño o si todo se había desvanecido. Mientras el coche se detenía frente a su casa, Emma y Toby se acercaron a la entrada. Una figura familiar salió del vehículo y el corazón de Emma dio un vuelco. Era Sebastián, el joven vecino que había intentado ayudarla a encontrar a Toby cuando ella desapareció. Llevaba una sonrisa en su rostro, pero también se notaba cierta preocupación en sus ojos. Emma, al fin, exclamó Sebastián al verla. Pensé que no te encontraríamos. Emma sonrió tímidamente, sorprendida por su aparición, pero también conmovida por su persistencia. Pensé que ya no quedaba esperanza, dijo, mientras Toby se acercaba a Sebastián, moviendo la cola, reconociéndolo con entusiasmo. Bueno, no hay esperanza que no pueda esperar, ¿verdad, Toby? Respondió Sebastián con una sonrisa, acariciando al perro. Emma se acercó a él y, con un suspiro, le agradeció profundamente. Gracias por todo. Tú nunca perdiste la esperanza, y hoy. Por fin, Toby está en casa. Sebastián miró a Toby, que se sentó en el jardín, mirando la casa como si también estuviera disfrutando del cambio. Es un buen perro, dijo con una mirada llena de afecto. Y ahora, parece que también lo tienes a él de vuelta. Emma asintió, mirando a Toby con amor. El perro parecía feliz, pero algo más había cambiado en él. Ya no era el mismo perro que esperaba sin fin. Ahora, él estaba rodeado de una calma nueva, la misma que Emma había encontrado en su regreso. Sebastián los observó en silencio por un momento. Sabía que el regreso de Emma no solo significaba que su vida tomaba un nuevo rumbo, sino también que la relación con su pasado, con lo que había perdido, podría comenzar a sanar. Si necesitas algo, siempre puedes contar conmigo, dijo Sebastián, mientras se acercaba a la puerta de la casa para irse.
Emma lo miró y asintió agradecida. A medida que el joven se alejaba, Emma sintió que una paz desconocida comenzaba a asentarse en su corazón. La vuelta a casa no había sido solo un regreso físico, sino también emocional. Ella y Toby, ahora más unidos que nunca, comenzaban a escribir un nuevo capítulo de sus vidas, uno en el que el pasado ya no definiría su futuro. Cuando Sebastián desapareció por completo, Emma miró a Toby, que estaba sentado frente a ella, como siempre, esperando a su lado. ¿Estamos bien, Toby? Juntos, por fin, estamos bien. El perro movió la cola como respuesta y ambos se quedaron mirando el horizonte, sabiendo que su vínculo era irrompible, que lo que habían perdido ya no importaba, porque siempre tendrían el uno al otro. La casa había comenzado a cambiar, poco a poco, de la mano de Emma y Toby. Cada día que pasaba, el ambiente en el hogar se llenaba de nuevos proyectos, recuerdos y pequeñas rutinas que antes parecían perdidas en la distancia del tiempo. Aquel lugar que una vez estuvo marcado por la soledad y el silencio ahora rebosaba de vida, de la mano de Emma y su fiel perro. Un par de semanas después del regreso, Emma se encontraba organizando un pequeño espacio en el jardín. Había decidido plantar nuevas flores, y aunque no tenía experiencia en jardinería, lo hacía con entusiasmo. Estaba decidida a transformar el jardín, a darle un aire fresco y lleno de colores. Con cada planta que colocaba, sentía que algo dentro de ella también florecía, como si las raíces de esas flores pudieran sanar las suyas propias. Toby, siempre a su lado, la acompañaba en cada paso. En ocasiones, se tumbaba sobre la hierba, observando todo con su calma habitual. Emma no podía evitar sonreír al verlo. Era un perro que había vivido tanto, que había soportado la espera, el dolor y la incertidumbre, pero ahora estaba allí, con ella, como si nada hubiera cambiado. Un día, mientras Emma trabajaba en el jardín, escuchó nuevamente el sonido de un coche acercándose. No era Sebastián esta vez, pero alguien más que conocía bien. Al principio, pensó que se trataría de algún vecino curioso, pero cuando vio la figura salir del vehículo, su corazón dio un salto. Era su hermana, Laura, quien había venido a visitarla. «Emma», exclamó Laura con una sonrisa amplia. Se acercó rápidamente a su hermana y la abrazó fuerte. «Te he echado mucho de menos. Y mira, has hecho maravillas con la casa». Emma no pudo evitar emocionarse al ver a su hermana después de tanto tiempo. Habían estado separadas durante años, y aunque Laura no estaba tan cerca de ella en los últimos tiempos, siempre había sido un apoyo importante en su vida. Su visita era un regalo inesperado. «Gracias por venir», dijo Emma, con la voz algo temblorosa. «Pensé que te habías olvidado de mí». «Jamás», respondió Laura, abrazándola de nuevo. «Tuve que esperar un poco, pero aquí estoy. Y veo que has hecho mucho más que solo esperar. Has comenzado una nueva vida aquí». Emma sonrió, mirando el jardín lleno de flores y plantas que había cuidado con tanto cariño. No era solo el jardín lo que había crecido, sino también ella misma. La espera y el dolor que había sentido en su corazón por tanto tiempo ya no la atormentaban de la misma manera. Había aprendido a vivir con ellos, pero también a dejar ir. Y esa tarde, en compañía de su hermana, entendió que había algo más allá de todo lo que había pasado. La oportunidad de comenzar de nuevo. Se sentaron en el jardín, y Emma compartió con Laura todo lo que había vivido durante esos años. Le habló de su regreso a la casa, de cómo Toby había sido su apoyo incondicional y de lo mucho que había aprendido sobre sí misma. También le contó de sus planes para hacer que el hogar fuera más que solo un refugio, sino un lugar donde pudiera compartir su vida con quienes la amaban. «Siempre he querido un lugar para mí», dijo Emma, mirando las flores que brillaban con la luz del atardecer, «pero ahora entiendo que no se trata solo de tener un hogar, sino de compartirlo con quienes importan». Laura la miró con una expresión de admiración, dándose cuenta de la fortaleza que había encontrado en su hermana, quien había sido capaz de superar tantos obstáculos por su cuenta, sin rendirse. «Me siento tan orgullosa de ti, Emma», dijo Laura, con los ojos brillando. «Y me alegra ver que, por fin, estás encontrando la paz». Esa tarde, Emma y Laura pasaron horas conversando sobre la vida, los recuerdos y las esperanzas.
Hablaron del pasado, pero también del futuro, ese futuro lleno de posibilidades que ahora se veía mucho más brillante. Emma sentía que su vida, que había estado marcada por tantas pérdidas, comenzaba a tejerse con nuevas promesas, con nuevas oportunidades. Cuando llegó la noche, Emma se levantó y miró a Toby, que descansaba tranquilo en el jardín. Luego, miró a su hermana y sonrió. Te invitaré a quedarte todo el tiempo que quieras. Este hogar es ahora tan tuyo como mío. Laura asintió, sonriendo también. El vínculo entre las dos había sido siempre fuerte, y aunque la distancia había separado sus caminos, ahora estaban unidas de nuevo por algo aún más poderoso, el amor, la familia, y la promesa de seguir adelante juntas. Y así, con la calidez de su hermana a su lado y el fiel Toby siempre en su corazón, Emma comprendió que el pasado podía herir, pero que el amor y la compañía eran los ingredientes necesarios para sanar y seguir adelante. El futuro, ahora, ya no parecía tan incierto. Todo lo que había quedado atrás, la tristeza y la espera, ya no pesaban tanto. Ahora, Emma sabía que, con Toby y con su hermana, el camino hacia la felicidad y la paz era posible. Un paso a la vez, un día a la vez. El tiempo había pasado, y la vida de Emma y Toby había cambiado radicalmente desde el regreso de su hermana Laura. La casa, antes vacía y llena de ecos del pasado, ahora vibraba con risas, conversaciones y una sensación palpable de hogar. La transformación no había sido solo en el espacio, sino también en el corazón de Emma. Aprendió a abrazar la incertidumbre, a convivir con sus recuerdos y a ver el futuro con esperanza. El jardín, que había sido su refugio, ya no solo era un lugar donde el tiempo se detenía mientras trabajaba en sus flores. Era también el escenario de nuevos comienzos. Los días eran más brillantes y la relación con su hermana se fortalecía cada vez más. Pasaban tardes enteras juntas, redescubriendo viejos recuerdos y creando nuevos. Pero había algo que aún faltaba, algo que no terminaba de sanar en Emma. A pesar de todo lo bueno que había llegado a su vida, aún quedaba una pregunta persistente en su mente, una que la acompañaba en sus momentos de soledad. ¿Qué pasó realmente con la familia que se había ido? ¿Por qué se había ido Toby de su vida? Con el paso de las semanas, Emma no dejaba de pensar en eso. Sabía que el regreso de su perro, después de tanto tiempo, no era un simple milagro. Era la manifestación de algo más profundo, algo que aún no comprendía del todo. A veces, mientras caminaba por el jardín con Toby a su lado, sentía una conexión especial, como si él también tuviera respuestas que nunca podrían expresarse con palabras. Una tarde, mientras compartían un momento tranquilo en el jardín, algo inusual sucedió. Toby, que siempre había sido tan fiel, tan sereno, comenzó a comportarse de manera diferente. Miraba constantemente hacia la carretera, como si estuviera esperando a alguien. Emma, preocupada, se acercó a él y le acarició la cabeza. ¿Qué pasa, Toby?, preguntó suavemente, como si esperara que él pudiera responderle. El perro, con su mirada fija en el horizonte, emitió un suave gruñido, como si quisiera transmitir algo que solo él entendía. Emma lo observó por un momento, y una extraña sensación de inquietud la invadió. Algo estaba por suceder, algo que cambiaría la vida de ambos para siempre. Poco después, Emma escuchó el sonido de un coche acercándose. Su corazón latió con fuerza, un presentimiento le recorrió la espalda. El coche, un vehículo familiar, se detuvo frente a su casa. Emma se levantó rápidamente, mirando a Toby, que también se enderezaba, como si supiera lo que iba a ocurrir. Sin pensarlo dos veces, abrió la puerta y salió al encuentro del visitante. Cuando vio a la persona salir del coche, se quedó petrificada. Era él, el dueño de la casa que había quedado vacía durante tantos años. El hombre que había sido parte de su vida antes de que todo cambiara. Su presencia la sorprendió, pero algo dentro de ella también la tranquilizó. Era como si el destino hubiera permitido que todo se alineara en ese preciso momento. ¿Emma?, dijo la voz familiar, quebrada por el paso del tiempo. Su corazón dio un vuelco. No podía creer lo que veía. Era él, el hombre que ella había amado, el hombre que se había ido sin dejar rastro. Durante años, había guardado silencio, preguntándose si algún día volvería.
Y allí estaba, frente a ella, con el rostro marcado por la misma tristeza que ella había llevado en su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué volviste?, preguntó Emma, la voz temblorosa. El hombre, con la mirada llena de arrepentimiento y cansancio, dio un paso hacia ella. Toby, al ver la figura que tanto había esperado, comenzó a correr hacia él, como si finalmente reconociera al ser que había formado parte de su vida. Emma observó el encuentro entre ambos, su perro acercándose con cautela, como si quisiera confirmar que este regreso era real. Lo siento mucho, Emma. No pude quedarme. Me fui sin dar explicaciones, pero siempre supe que algún día, de alguna manera, volvería, dijo el hombre, con la voz quebrada. Emma no sabía cómo reaccionar. La confusión y la rabia se mezclaban con el amor que aún sentía por él. Había pasado tanto tiempo, tanto dolor, que no sabía si podía perdonarlo. Pero al ver a Toby tan feliz, al ver cómo el perro respondía a su presencia, algo comenzó a desmoronarse dentro de ella. Toby se acercó al hombre, le lamió la mano, como si todo estuviera en su lugar. El amor de un perro, pensó Emma, es la forma más pura de perdón, la forma más simple de aceptar. Te he echado mucho de menos, dijo Emma, casi en un susurro. El hombre la miró, sus ojos llenos de lágrimas. Sabía que no podía cambiar lo que había hecho, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, había algo de esperanza en su corazón. Toby había esperado, Emma había esperado, y ahora, tal vez, ambos podrían encontrar la paz que tanto deseaban. Con un suspiro profundo, Emma dio un paso hacia él. No sabía qué iba a deparar el futuro, pero estaba dispuesta a intentar reconstruir lo que una vez fue. Sabía que el perdón no era algo que sucediera de inmediato, pero el hecho de que el tiempo y la vida les ofrecieran una segunda oportunidad era lo que realmente importaba. Juntos, con Toby entre ellos, comenzaron a caminar hacia el futuro. No sabían lo que les esperaba, pero ahora, al menos, ya no estaban solos. Emma comprendió que, al final, la vida no es solo una serie de esperas, sino una constante oportunidad para empezar de nuevo. El perro caminó entre ellos, como si fuera el hilo que unía sus corazones rotos. Y aunque el futuro era incierto, algo en sus almas les decía que, de alguna manera, todo iba a estar bien.